Recordemos las palabras claves: miscibilidad, bioestimulación y eficiencia de barrido. Esto es algo que en la sesión pasada estuvimos viendo, como lo que es la inyección CO2, que es el puente entre la producción y la descarbonización. El mejor es la alternativa económica y ecológica para yacimientos maduros. Y el futuro híbrido es combinar el CO2 con microbios e inteligencia artificial para poder maximizar cada gota de petróleo. Recordemos que la viabilidad de estos métodos en las áreas de producción es dependiendo de cada uno de los datos y ver realmente las características y especificaciones de cada pozo. Entonces es darle al paciente su medicina de manera personalizada. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en una cápsula más. En este caso hablaremos de lo que es la nanotecnología y agentes químicos avanzados. Siempre es bueno tenerlos de vuelta, es un placer saludarlos y como repetimos, en esta sesión vamos a explorar y dejaremos atrás lo que es macroscopios para sumergirnos en la escala nanométrica. Entonces, ¿qué sabemos al respecto? Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Recuerden que mi nombre es William Ricardo Carrera Contreras. Comencemos. Entonces, estamos ya en la sesión número 8 en unidad 3, tecnologías avanzadas de recuperación mejorada, nanotecnología, agentes químicos avanzados, nanofluidos aplicados a la optimización de la recuperación de hidrocarburos. Qué vanguardista suena todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Antes de comenzar, vamos a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué entendemos por nanotecnología y cómo podría relacionarse, cómo tiene cabida en la industria petrolera? ¿Has escuchado el término nanofluido? ¿O qué imaginas que es y para qué sirve? ¿Cuáles son las limitaciones actuales de los métodos convencionales de recuperación mejorada o EOR? ¿Qué propiedades de un fluido de inyección serían ideales para dispersar el petróleo atrapado en poros microscópicos? Entonces, recordemos que hablamos el anterior vez de inyectar gas y bacterias, pero la pregunta de hoy es, ¿qué hacemos con el petróleo? ¿Sigue atrapado en esos pequeños poros tan pequeños que ni siquiera el agua logró empujarlo con eficiencia? Entonces vamos a imaginar, ¿no? Una botella de ketchup de vidrio casi vacía, pues la podemos agitar y sale lo debido. Ese es que llamamos la reproducción primaria. Y echarle un poquito de agüita sería como que la recuperación secundaria. Pero siempre queda lo que es una capa pegada a las paredes. Esa capa ya sabemos que es el petróleo residual. En la industria históricamente hemos usado químicos para lavar esa botella o el pozo, ¿no? Pero muchas veces esos químicos se pierden o se degradan antes realmente de llegar al fondo. La nanotecnología es cómo enviar nanobots o partículas minúsculas que no solo lavan, sino también cambian la naturaleza de la superficie de la botella, que el quecho simplemente resbale, ¿no? Como ingenieros debemos entender que ya no basta con empujar el fluido, ahora tenemos que modificar la roca a escala atómica. Entonces, vamos a ver nanotecnología, vamos a hablar sobre agentes químicos en nanofluidos, su diseño y su implementación y uno que otro evaluación. ¿Qué es la nanotecnología aplicada a la oil and gas? La nanotecnología implica la manipulación de materias a escalas nanométricas para conferirles propiedades físico-químicas radicalmente distintas a las de que sus equivalentes macroscópicos. En la industria petrolera se aprovecha estas propiedades para modificar las interacciones de roca-fluido a nivel muy pequeño y ampliar el contacto con el petróleo remanente y superar las barreras de los métodos de recuperación mejorada convencionales. Entonces, escala nano contra la escala convencional. ¿Y por qué importa esta escala? Ya dijimos que tenemos una mayor reactividad química superficial, propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas únicas, capacidad de poder penetrar los poros en una garganta ultrafina y comportamiento cuántico no observable en escala macro.
La clasificación de las nanopartículas pueden ser óxidos metálicos, ya sea en carbono base, magnéticas o polímeras. Entonces, el mecanismo, recordamos, de acción del yacimiento nos ayuda a tener una modificación de viscosidad, alteración de mojado, reducción de la TIF y presión de despegue. Recordemos que las nanopartículas actúan simultáneamente a través de múltiples mecanismos complementarios, lo que las diferencia fundamentalmente de los otros agentes convencionales y explica su alto potencial de recuperación convencional. Entonces, pues realmente, ¿a qué nos re- recibimos? ¿En dónde residimos, perdón? En la alteración de homogeneidad y presión de cuña. Pues las nanopartículas se absorben sobre la superficie de la roca, transformándolo su carácter de mojado por aceite mojado por agua. Este cambio facilita el desplazamiento de petróleo atrapado en poros discontinuos e incrementando la eficiencia de lo que es el barrido microscópico. Presión de cuña, ¿sí? En la presión de cuña se ordenan espontáneamente en la línea de contacto trifásica. Recordemos que es la roca, aceite, agua. Cuando las nanopartículas llegan a una gota de aceite pegada a la roca, pues simplemente se organizan como en forma de cuña y se introducen debajo del aceite. Esta fuerza mecánica despega como si fuera una espátula, ¿no? La gota de la superficie de forma mucho más eficiente que con cualquier otro polímero convencional. ¿Y por qué nos interesa esto en los yacimientos? Ya dijimos la relación superficie-volumen. Al ser tan pequeñas, estas partículas tienen una superficie de contacto enorme en comparación con su tamaño, lo que los hace ultra reactivas. El mecanismo de acción actúa mediante la presión de cuña, como hemos comentado, y se introduce entre el petróleo y la roca, separándolo físicamente, y la alteración de la movilidad puede convertirse en una roca que ama el aceite en una que ama el agua, liberando el hidrocarburo de manera inmediata. Los agentes químicos avanzados son compuestos diseñados molecularmente para interactuar con fluidos y rocas de yacimientos. Los factores de desplazamiento y barrido se distinguen de los agentes convencionales por su mayor tolerancia a condiciones adversas. Recordemos, la alta salinidad, la temperatura y la presión son muy importantes, y no olvidemos, y su capacidad de funcionar sinérgicamente con los nanomateriales. Surfactantes de nueva generación. El biosurfactantes, el Gemini y surfactantes de cabeza doble como SMC, ultra baja y alta eficiencia en condiciones de alta salinidad y temperatura. Polímeros avanzados, asociativos y biopolímeros con alta viscoelasticidad y resistencia a la degradación térmica e iónica. Sistemas alcalinos surfactante polímero o ASP. Formulaciones combinadas que atacan simultáneamente la tensión interfacial, la movilidad y la relación de la movilidad. Los surfactantes Gemini son surfactantes de nueva generación con dos cabezas y dos colas, mucho más potentes que los convencionales para reducir lo que es la tensión IFT. Los sistemas ASP, alcalino surfactante polímero, que son sus iniciales, estamos está evolucionando hacia un sistema que toleran condiciones extremas, repito, de salinidad y temperatura, que es lo que normalmente nos encontramos en muchos de los yacimientos, algo que antes era la gran limitante precisamente en los químicos. Entonces, aquí la clave es la estabilidad coloidal. Si el fluido no era estable, pues los nanopartículas se agrupan y tapan el yacimiento en lugar de realmente ayudar. Por eso el diseño debe ser específico para cada campo, evaluando la salinidad del agua de lo que es la formación. Bueno, ya vimos por qué son las características claves, el número capilar, así como una movilización efectiva, para que puedan ver surfactantes avanzados en la cuestión de lo que es la salinidad o el sodio.
¿Y qué son los nanofluidos? Pues son suspensiones colosalmente estables de nanopartículas en un fluido base de agua. Fueron propuestos por Choi en 1995 por la transferencia de calor y adaptados para la recuperación terciaria a partir de la década de 2000. Componentes esenciales: el fluido a base de agua, precisamente en las formaciones con salmuera, las nanopartículas, agentes estabilizantes y concentraciones típicas. Ya dijimos que puede ser conductividad térmico, el calor y la tensión interfacial reducida hace que actúe como una espátula, una viscosidad controlada y respuesta a campos externos, como los magnéticos. Los ferrofluidos permiten la dirección y activación remota mediante campos magnéticos aplicados desde la superficie. El reto de la estabilidad: la aglomeración de nanopartículas es el principal obstáculo para la aplicación en campo. Una suspensión inestable pierde sus propiedades mejoradas y puede llevar a la formación por taponamiento de poros, que es lo que menos queremos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, taparon el pozo. Esa es la llamada frase, ¿no? O mataron el pozo. Entonces, debemos de tener cuidado precisamente, siempre evaluando las cuestiones del grado de salinidad, la cuestión de la temperatura, para que podamos tener las mejores referencias posibles y qué tipo de nanofluidos poder inyectar. Sistema nanosurfactante es la combinación sinérgica de lo que son las partículas y el surfactante Gemini para que logren reducir la IFT superiores a las obtenidas en cada componente individualmente. Sistemas de nanopolímero y sistemas precisamente de triple acción, donde el potencial de recuperación implica del 15 al 25% en pruebas de laboratorio. Recordemos cómo elegir. Está la temperatura, que ya conocemos, la permeabilidad, salinidad y viscosidad del petróleo. Realmente se utiliza para petróleo ligero y en el petróleo pesado se tiene que, en este caso, poner importancia al foco de lo que es la viscosidad. Para las variables que tenemos que tomar en cuenta, para tomar en cuenta si vamos a ir con este método, recordemos la temperatura de fondo, permeabilidad, salinidad, viscosidad, mojabilidad actual de la roca y la saturación del aceite residual. Y bueno, las pruebas que se hacen en el laboratorio, una vez que se obtengan, siempre es mejor obtener muestras, el muestreo, para que se sigan mejorando cada una de las condiciones y hacer experimentos de desplazamientos y obviamente el análisis de la retracción, cuánto realmente absorbe la roca y que no podamos afectarla, ¿no? Ya sabemos que los desafíos técnicos es la escalabilidad. Los resultados del laboratorio no siempre son los que aplican en campo, ¿no? Por eso tenemos que ser puntuales y observar cada mínimo detalle. El costo y lo más grave sería el taponamiento. Consideraciones ambientales, su toxicidad. Realmente antes hay que hacer unas pruebas antes de implementarlas en campo. La disposición. Realmente el manejo responsable de fluidos producidos que contienen estas partículas y su regulación, el marco normativo emergente para los nanomateriales en operaciones petroleras. Y bueno, tenemos un esquema rápido precisamente de cómo es el diseño integrado bajo estas tecnologías. Y tenemos que precisamente abarcamos que el módulo 3 son estas nanotecnologías, sus propiedades en superficie, la presión de desenganche, los agentes químicos y hablamos también sobre los polímeros y sistemas combinados. Palabras claves de este módulo: nanométrica, presión de cuña, mojabilidad, surfactantes Gemini y estabilidad coloidal. Tenemos que la nanotecnología representa un salto cualitativo. Pensamos en desplazar fluidos a modificar interacciones de la roca fluido a escala poral.
O sea, no solamente vamos a ir por el crudo de manera mecánica, como que extraerlo, succionarlo, sino vamos inclusive en el comportamiento de cómo suelta el poro y libere el potencial de lo que es la roca. Sobre los nanofluidos como vehículo del futuro, ya que combinan los beneficios de los químicos avanzados con la precisión de lo que son las nanopartículas. Y el diseño obligatorio, pues la normatividad es que quizás todavía nos detiene un poco, pero pues realmente no hay una mágica universal. Cada yacimiento requiere una receta química para su nanoestructura única basada precisamente en la temperatura y permeabilidad. Recordemos que la recuperación secundaria con agua es un empuje de fuerza bruta. La nanotecnología es una intervención de precisión prácticamente quirúrgica. No solo, repito, empujamos el fluido, sino se reconfigura lo que es la interacción atómica entre lo que es la roca, el agua y el acepte para poder extraerlo y sea físicamente inevitable. O sea, que sí o sí tenga que salir ese valioso crudo a la superficie. Entonces, repetimos, nanotecnología, agentes químicos avanzados, nanofluidos y diseño integrado. Recordemos la temperatura, permeabilidad, salinidad y saturación residual es lo que nos va a determinar si es factible o no el método y pues los invito a reflexionar cómo cambiaría la economía en un campo maduro de en México si pudiéramos recuperar ese solo 5% adicional usando estas nanotecnologías. Pues por mi parte ha sido todo en este módulo. Espero que hayamos descifrado muchas cosas. Nos llevamos mucho material técnico, muchas palabras claves y en esperándolos ver en la próxima sesión y en una nueva unidad. Éxito, ingenieros. Hasta luego.